Bienvenidos, yo soy Sergio Alba y este es el telegrama matinal de hoy, viernes 25 de abril. Iniciamos esta edición del telegrama con que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, fueron retirados del programa de recompensas del Ministerio del Interior. En el registro de hoy, 25 de abril, los exfuncionarios prófugos de la justicia no figuran en la lista de los más buscados, pese a que anteriormente la recompensa por información sobre su paradero o su captura ascendía a 200.000 soles por Cerrón y 50.000 por Silva. Pese a que el Poder Judicial ordenó anular la condena en su contra, todavía pesa sobre Cerrón una orden de 24 meses de prisión preventiva por el presunto financiamiento ilegal de Perú Libre como parte de la supuesta organización criminal Los Dinámicos del Centro. En tanto, en el caso de Juan Silva, sobre quien también pesa una orden de prisión preventiva, enfrenta un proceso por presuntos actos de corrupción cuando estuvo al frente de la cartera de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Castillo, conocido precisamente por el caso Puente Tarata. Continuamos con las informaciones y les contamos que la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, archivó la investigación preliminar seguida a la presidenta de la República, Dina Boluarte, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. La magistrada también adoptó una medida similar con la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, quien era investigada como presunta autora del delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, determinó no haber mérito para formular una denuncia constitucional contra la mandataria y la ex titular del Ministerio Público por estos delitos. En consecuencia, dispuso que se archive los actuados en esta carpeta fiscal. Protege tu información con Crisma, la solución más segura en encriptación cuántica y comunicaciones privadas, sin servidores ni rastros digitales. Garantizamos protección total contra hackeos. Descubre más en crisma.net. Continuamos con las noticias y el gobierno de la mandataria Dina Boluarte publicó la norma que modifica el decreto legislativo 1095, el cual establece que las reglas de uso y empleo de armas y fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en territorio nacional en la lucha contra la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo y entre otros. La norma precisa que las Fuerzas Armadas deben presentar apoyo de la Policía Nacional previa declaración de estado de emergencia en caso de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, protección de instalaciones estratégicas para financiamiento del país, servicios públicos esenciales y en los demás casos constitucionalmente justificados cuando la capacidad de la policía sea sobrepasada en su capacidad de control de orden interno, sea previsible o existiera peligro de que ello ocurriera. Finalmente, y en el lado internacional de la noticia, el estado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se ha agravado por una elevación de la presión arterial. Informaron así los médicos que lo atienden en el hospital de Brasilia, en el que la semana pasada fue sometido a una operación intestinal. Vale precisar que Bolsonaro fue sometido el pasado 13 de abril a una operación en el intestino que se le prolongó durante 12 horas y fue la sexta en esa misma región desde que el 6 de septiembre de 2018, en plena campaña para las elecciones presidenciales de ese año, fue apuñalado en el abdomen. El líder derechista sufrió una crisis intestinal 2 días antes de ser operado en medio de una gira política en la que buscaba apoyo a un proyecto de amnistía para los ultras condenados por el intento golpista del 8 de enero de 2023, cuando fueron asaltadas las sedes de los 3 poderes del Estado de Brasilia. Por ese hecho, el expresidente será juzgado en el Supremo como presunto mentor de la fracasada asonada contra el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Y usted qué piensa al respecto de estas noticias? Recuerden, este programa llega gracias a No Más Espionajes,
No más hackeos. Con Crisma tus datos están fuera de su alcance. Descubre más en crisma.net. Y así termina el telegrama matinal de hoy, el cual también llega a través de Canal B, Canal del Bicentenario.